Mi hermano Colin siempre tuvo esa forma de hacerme sentir insignificante. Al crecer, él era el niño de oro aquel con el que mis padres me comparaban constantemente, mientras que yo era solo Shane, el que se esforzaba demasiado en todo. Me mudé a los 22 años solo para alejarme de la constante vara de medir que era la existencia de Colin. El apartamento pasó a ser mío hace 6 años después de que mi abuela falleciera y me dejara algo de dinero. Mis padres esperaban que lo invirtiera como lo haría el responsable de Colin. En cambio, di un depósito enorme y firmé un contrato de arrendamiento a largo plazo solo a mi nombre. Por fin tenía algo que era completamente mío, sin la opinión ni el juicio de nadie. Megan apareció hace 2 años y medio. La conocí en una ferretería. Ambos estábamos confundidos en el pasillo de electricidad tratando de entender los interruptores de luz. Se mudó conmigo después de unos 8 meses. Mirando hacia atrás, ella siempre hacía preguntas extrañas sobre el contrato de arrendamiento cuando se renovaba, cuáles eran los términos exactos. Pensé que estaba haciendo práctica sobre nuestro futuro juntos. Vale, estamos empezando con la clásica configuración del niño de oro. Y ya sé que esto va a doler, pero podemos hablar de cómo Shane usó su herencia para construir algo independiente y sus padres todavía encontraron la manera de hacer que se tratara de Colin. Inviértelo como lo haría Colin. El hermano ni siquiera estaba en la transacción y sigue siendo el punto de referencia. Eso es lo que pasa cuando eres el hijo no favorito. Podrías curar el cáncer y alguien te preguntaría por qué no lo hiciste más rápido como lo habría hecho tu hermano. Y Megan preguntando sobre los términos del contrato de arrendamiento a los 8 meses. Escuchen, he salido con personas durante años que no podrían decirles si yo alquilaba o era propietario. La mayoría de las parejas no saben la fecha de renovación de tu contrato porque la mayoría de las parejas no están haciendo misiones de reconocimiento. Eso no es ser práctico sobre nuestro futuro, eso es recopilación de inteligencia. Ella estaba haciendo la debida diligencia como si este hombre fuera una fusión y adquisición. Las cosas empezaron a desaparecer hace 4 meses. El reloj de mi abuelo de la mesita de noche, dinero en efectivo del cajón de mi escritorio, un par de gemelos. Al principio me culpé a mí mismo, pensé que estaba perdiendo las cosas. Megan sugirió que tal vez estaba estresado, que tal vez debería ver a alguien por mi memoria. Colin, que de repente empezó a visitarnos mucho más a menudo, una vez que Megan se mudó, estuvo de acuerdo. Me recordó que siempre fui el olvidadizo y disperso mientras crecíamos. Su acuerdo instantáneo en todo empezó a molestarme. Colin apenas me toleró toda nuestra vida, pero ahora él y mi novia terminaban las frases del otro. Tenían bromas internas de las que yo no era parte, pequeñas miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Compré una cámara de seguridad básica en una tienda del centro, un modelo inalámbrico simple que transmite a una aplicación. La escondí en la estantería detrás de unos libros apuntando a la sala de estar. Megan trabajaba desde casa la mayoría de los días. Si alguien se estaba llevando mis cosas, los atraparía. Esto es manipulación psicológica, gaslighting de manual, y hace que mi presión arterial se dispare cada vez. Le están robando y luego sugiriendo que necesita terapia por notar que faltan cosas. Eso es tan diabólico, es casi impresionante, casi. Y Colin de repente convirtiéndose en un visitante frecuente después de ignorar a Shane durante años. Cuando alguien que te ha tratado como a un mueble de repente quiere ser tu mejor amigo, no te quiere a ti, quiere algo que tienes. Colin apareció porque el apartamento tenía valor, no porque Shane lo tuviera. Esa es la parte más triste. Shane probablemente sintió por un segundo que tal vez su hermano finalmente estaba cediendo, finalmente viéndolo como alguien que vale la pena conocer. No solo estaba estudiando el terreno. Pasaron 3 semanas, nada sospechoso. Luego el jueves pasado estaba almorzando en mi coche en el trabajo cuando recibí una notificación de movimiento. Abrí la aplicación y vi a Megan en el sofá con su portátil abierto claramente en una videollamada. Estuve a punto de cerrar la aplicación, pero entonces escuché la voz de Colin a través de sus altavoces. Subí el volumen de mi teléfono al máximo. Se estaban riendo de algo. Luego Megan empezó a hablar sobre la cena que hice la noche anterior, su receta de pasta favorita. Se estaba burlando de cuántas veces le pregunté si lo había disfrutado. Me imitó preguntando una y otra vez con voz burlona. Colin se reía tan fuerte que podía oírlo jadear. Luego ella dijo algo sobre la renovación del contrato de arrendamiento que se acercaba en 3 meses. Y Colin empezó a responder sobre el momento y la paciencia.
y mi teléfono se apagó. Batería muerta al 2%. Me quedé allí sentado mirando la pantalla oscura sin moverme durante probablemente 20 minutos. Esa noche actué con total normalidad. Preparé la cena, le pregunté sobre su día. Ella sonrió y dijo que todo era maravilloso, lo afortunada que se sentía de tenerme. Le devolví la sonrisa y dije que yo también me sentía afortunado, pero todo dentro de mí se había vuelto frío y calculador. Aún no conocía el panorama completo, pero sabía lo suficiente como para entender que había estado jugando al juego equivocado todo este tiempo. A la mañana siguiente conecté la cámara a una batería externa y la cambié a grabación continua de 24 horas. Luego llamé a la oficina de arrendamiento y empecé a hacer preguntas muy específicas sobre los derechos del titular del contrato. Él preparó su pasta favorita y le preguntó si le gustaba porque le importaba porque quería que ella fuera feliz. Y ella convirtió eso en un número de comedia para su hermano. Eso no es solo traición, eso es usar el amor de alguien como entretenimiento. Cada vez que alguien es vulnerable contigo, cada vez que demuestra que le importas, se supone que debes proteger eso. Ella lo usó como arma para reírse. Pero aquí es donde Shane se convirtió en una persona diferente. Y honestamente estoy totalmente a favor de esto. Ese cambio de víctima a estratega ocurrió en un coche aparcado por culpa de la batería muerta de un teléfono. 20 minutos de silencio y salió del otro lado como alguien que entendió que el amor no lo iba a salvar aquí. La información lo hará. La grabación de 24 horas, la llamada a la oficina de arrendamiento, eso no es paranoia, es preparación. Dejó de llevar un corazón a una partida de ajedrez y empezó a llevar un tablero de ajedrez. Actualización 1. Así que vi 12 horas de grabación ese fin de semana mientras Megan pensaba que yo estaba en una sesión de formación del trabajo. Algunos de ustedes pidieron el panorama completo y honestamente desearía no tenerlo ahora. La conversación del jueves continuó después de que mi teléfono se apagara. Colin estaba explicando cómo perdió su apartamento hace 2 meses. Su novia Lucy lo echó después de atraparlo haciendo algo. No especificó qué, pero aparentemente ha estado durmiendo en los sofás de las casas de sus amigos desde entonces. Nuestros padres no lo saben. El chico de oro Colin no podía admitir su fracaso ante mamá y papá, así que necesitaba un plan de respaldo. Y aparentemente ese plan de respaldo era mi apartamento. El plan era simple. Megan trabajaría para ser añadida a mi contrato de arrendamiento como coarrendataria. Una vez que estuviera legalmente en él, crearían suficiente tensión para echarme. Colin se mudaría como su compañero de piso y dividirían el alquiler. Megan consigue vivienda más barata. Colin recupera su estabilidad sin admitir nada a nuestros padres. Y yo soy descartado como siempre lo fui en esta familia. Así que a Colin lo echaron por hacer algo tan malo que ni siquiera se atreve a nombrarlo en una videollamada. Y su solución no fue la autorreflexión, no fue disculparse con Lucy, no fue decirles la verdad a sus padres, fue robarle la vida a su hermano. La audacia de pensar, arruiné mi situación, así que simplemente tomaré la de otra persona, es un nivel de derecho y egoísmo que debería estudiarse en las universidades. Y el plan en sí es tan calculado que parece Ocean's Once. Si Ocean's Once tratara sobre ser un hermano terrible. Tenían roles. Megan se encarga de la infiltración en el contrato. Colin espera entre bastidores. Shane es expulsado de su propia casa. Realmente se sentaron allí y conspiraron como si fuera una película de atracos y Shane fuera el sistema de seguridad a eludir. Pero esto es lo que realmente me afectó. Megan explicó cómo había estado informando a Colin semanalmente durante meses sobre mi horario, mis finanzas, mis inseguridades. Le dijo exactamente cuánto tenía en ahorros. Le habló de mi ansiedad por ser comparado con él mientras crecía. Le dijo que probablemente me iría en silencio si me enfrentaba porque odio los conflictos. Me estudiaron como si fuera un obstáculo que sortear. Los objetos perdidos de repente también cobraron sentido. Megan mencionó haber vendido el reloj de mi abuelo a un tipo que conocía. Colin se rió y lo llamó Capital Semilla para los muebles cuando se mudara. Actualizaciones semanales. Ella estaba presentando informes sobre este hombre como si fuera un caso de estudio. Cada inseguridad que Shane compartió en un momento de vulnerabilidad, cada miedo, cada herida de la infancia, ella lo empaquetó todo y se lo entregó a la única persona que pasó toda una vida haciéndolo sentir pequeño. Eso no es solo traición, eso es espionaje. Usó la intimidad como una operación de inteligencia.
y llamar al reloj del abuelo capital semilla para muebles, robaron una reliquia familiar, algo con un valor sentimental real que conectaba a Shane con alguien que lo amaba, y lo redujeron a un pago inicial para un sofá. Colin ya estaba decorando un apartamento que planeaba robar mientras se reía del robo que lo financiaría. Estos dos se merecen el uno al otro, y lo digo como el insulto que es. Pasé el domingo haciendo listas. El contrato de arrendamiento estaba completamente a mi nombre. Megan no tenía ningún estatus legal. La oficina de arrendamiento confirmó que figuraba solo como ocupante, no como inquilina. Podía ser expulsada con el aviso adecuado, pero no quería simplemente echarla. Eso es demasiado limpio, demasiado fácil. Le darían la vuelta a la historia para que mis padres pensaran que yo era inestable, difícil, incapaz de mantener relaciones. El clásico Shane desmoronándose de nuevo. El lunes por la mañana llamó mi madre. Quería confirmar nuestra cena familiar el próximo sábado. Luego mencionó lo preocupado que estaba Colin por mí, últimamente cómo me veía estresado y olvidadizo, cómo Megan le había confiado a Colin que estaba preocupada por mi estado mental. Mi propia madre me preguntó si estaba bien, si tal vez necesitaba ayuda profesional. Ya estaban preparando el terreno, poniendo a mi propia familia en mi contra, antes incluso de que yo supiera que estaba en una pelea. Colin estaba estableciendo la narrativa de que cuando las cosas estallaran yo sería el inestable que no podía manejar el final de su relación. Le dije a mi madre que estaba genial, nunca mejor de hecho. Luego pregunté si Colin iba a llevar a alguien a la cena, ya que me había enterado por un amigo que Lucy se había mudado. Mamá se quedó callada. No sabía nada sobre la situación de vivienda de Colin. Ese silencio me lo dijo todo. Colin no se lo había dicho. Estaba ocultando su fracaso mientras simultáneamente me pintaba como el problemático. La estrategia perfecta del hermano. Empecé a planificar esa noche no solo el desalojo. Quería que entendieran lo que se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. No tener a dónde ir, ver a alguien sonreírte mientras desmantelas sistemáticamente tu vida. Faltaban 6 días para la cena del sábado. Que él seguía. Colin y Megan estarían allí haciendo su actuación de preocupación. No tenían idea de que yo tenía grabaciones. No tenían idea de que ya había hablado con la oficina de arrendamiento. Pensaban que yo era el mismo ingenuo predecible de siempre. La destrucción preventiva de la reputación es lo que separa a los aficionados de los villanos verdaderamente comprometidos. No solo planeaban quedarse con su apartamento, planeaban destruir su credibilidad para que cuando ocurriera nadie creyera su versión. Mamá ya está preguntando si Shane necesita ayuda profesional porque Colin y Megan le han estado susurrando al oído durante semanas. Eso no es paranoia, es una campaña coordinada. Pero Shane preguntando por Lucy exactamente en el momento adecuado, una pregunta quirúrgica, y de repente mamá se da cuenta de que su niño de oro le ha estado mintiendo a la cara. Ese silencio en el teléfono fue la primera grieta en la imagen perfecta de Colin, y Shane la colocó allí como un gran maestro de ajedrez, sacrificando un peón para preparar el jaque mate. Esta gente pensaba que estaban lidiando con el mismo ingenuo que había sido comparado con Colin toda su vida. Olvidaron que ser subestimado toda tu vida te enseña exactamente cómo moverte sin ser detectado. Además, quería que entendieran lo que se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Es la frase más de "el protagonista se convierte en villano" que he escuchado en todo el año, y estoy absolutamente en primera fila para lo que venga después. Actualización 2. Llegó la cena del sábado. Llegué temprano a la casa de mis padres antes de que Colin y Megan llegaran. Mi papá estaba viendo un partido, mi mamá estaba cocinando, un sábado normal. Casualmente le mencioné a mi mamá que estaba pensando en mudarme a un apartamento más pequeño. Dije que el lugar se sentía demasiado grande últimamente. Ella me miró confundida y me recordó que Megan vivía allí. Me encogí de hombros y dije: las cosas cambian, la gente sigue adelante, nunca se sabe qué puede pasar. Empezó a preguntarme si estábamos peleando. Mantuve las respuestas vagas. Dije que había estado reevaluando cosas y me di cuenta de que algunas personas no eran quienes yo creía que eran. Colin y Megan llegaron 20 minutos después juntos en el coche de Colin. Entraron riéndose, y la audacia de ellos actuando como una unidad frente a nuestros padres casi me hace perder la compostura. Pero sonreí, abracé a Megan y le di la mano a Colin. La cena comenzó de manera normal. El asado de mamá, papá quejándose del trabajo.
Entonces Colin sacó el tema de lo estresado que me había visto últimamente. Mencionó que Megan también había estado preocupada por mí. Dijo que tal vez me estaba exigiendo demasiado. Me giré hacia Megan y le pedí que explicara exactamente qué le había estado diciendo a Colin sobre mí. Se puso nerviosa, empezó a retractarse. Colin saltó a defenderla diciendo que solo hablaban ocasionalmente sobre cosas de familia. Ahí fue cuando le pregunté a Colin dónde estaba viviendo en estos días, directo al grano frente a ambos padres. La guerra psicológica comenzó antes incluso de que llegaran. Shane plantando semillas con mamá sobre mudarse a un lugar más pequeño, y algunas personas no eran quienes yo creía que eran. Eso no es desahogarse, eso es preparar el campo de batalla. Para cuando llegaron Colin y Megan, mamá ya tenía preguntas formándose en su mente que Shane había puesto allí. Y Colin y Megan llegando juntos en el mismo coche mientras intentaban fingir que solo son familiares preocupados. La falta de seguridad operativa es vergonzosa. Sinceramente ni siquiera pudieron mantener la ilusión en el estacionamiento. Y luego Colin abre la boca en la cena para ejecutar su narrativa del pobre y estresado Shane. Y Shane simplemente le pide a Megan que lo explique en su cara delante de todos. La mesa se acaba de convertir en un tribunal y Shane ni siquiera levantó la voz. Simplemente hizo una pregunta y los vio a ambos empezar a ahogarse. La mesa se quedó en silencio. Colin intentó desviar el tema. Dijo que se estaba quedando con unos amigos temporalmente mientras buscaba un nuevo lugar. Papá preguntó qué pasó con su apartamento con Lucy. Colin tartamudeó excusas sobre complicaciones con el contrato de arrendamiento. Presioné más fuerte, pregunté cuándo exactamente perdió el apartamento. Mencioné que escuché que fue hace 2 meses. Mamá exigió saber por qué no se lo habían dicho. Colin estaba atrapado entre seguir mintiendo o admitir que había ocultado su fracaso durante semanas. Megan intentó cambiar de tema, pero yo no había terminado. Pregunté si Colin tenía otro arreglo en mente, algo más permanente, tal vez involucrando el contrato de arrendamiento de otra persona. La mirada que intercambiaron lo fue todo. Puro pánico, la confirmación de que yo sabía más de lo que esperaban. Colin intentó disimularlo con una risa. Megan de repente necesitó ir al baño y huyó. Mis padres estaban confundidos exigiendo explicaciones. Colin sudaba tratando de mantener su imagen de niño de oro. Yo me quedé sentado comiendo asado mientras su narrativa se derrumbaba. Luego la complicación que no preví. Mi mamá tratando de arreglarlo todo, como siempre sugirió que como Colin necesitaba un lugar, tal vez podría quedarse conmigo y con Megan temporalmente. La familia ayuda a la familia. A Colin se le iluminó la cara. Megan regresó justo a tiempo para escuchar. Ahora yo quedaba como el malo si me negaba a alojar a mi propio hermano. Yo me quedé sentado comiendo asado mientras su narrativa se derrumbaba. Es la cosa más fría que he leído en meses. Pasaron semanas construyendo una historia donde Shane era el inestable, y él la desmanteló entre los aperitivos y el plato principal sin perder nunca el apetito. Los niveles absolutos de calma mientras Colin suda a través de su camisa intentando no perder su estatus de chico de oro. Eso es venganza servida a temperatura controlada. Pero y por esto las mamás son simultáneamente maravillosas y exasperantes. Su instinto de arreglarlo todo casi le entrega a Colin exactamente lo que quería. Ella aún no conoce el plan, solo ve a 2 de sus hijos y piensa que la familia ayuda a la familia. Por esto tienes que terminar lo que empiezas. Las medidas a medias dejan espacio para que los padres bien intencionados se conviertan accidentalmente en cómplices. Actualización final. El viaje en coche de vuelta a casa desde la cena fue silencioso. Megan me miraba de reojo tratando de leer la situación. Cuando entramos inmediatamente, empezó con el control de daños diciendo que Colin solo necesitaba ayuda temporal y que la familia debería apoyarse mutuamente. Y no estaba yo siendo un poco paranoico sobre las preguntas del contrato de arrendamiento en la cena. La dejé hablar durante 10 minutos seguidos, cada excusa, cada desviación. Luego saqué mi teléfono y reproduje la grabación del jueves. Su propia voz llenando el apartamento, llamándome patético, riéndose de la cena, discutiendo el plan con Colin. Megan se puso pálida, empezó a tartamudear que estaba sacado de contexto, que solo se estaban desahogando, que no lo decía en serio. Pregunté por el reloj de mi abuelo. Lo negó al principio, luego cambió a decir que me iba a decir eventualmente que necesitaba dinero para algo importante. Le dije que tenía 48 horas para desalojar. No estaba en el contrato. No tenía ningún derecho legal de estar allí. Ya había confirmado esto con la oficina de arrendamiento
y tenía la documentación formal lista. Intentó argumentar que 2 años juntos significaban algo que no podía simplemente echarla. Le recordé que 2 años aparentemente no significaban nada cuando ella estaba planeando echarme de mi propio apartamento. Empezó a llorar, pero yo ya había visto suficiente preocupación falsa por su parte como para saber la diferencia entre manipulación y emoción genuina. Dejarla hablar durante 10 minutos completos antes de reproducir la grabación es diabólico y estoy tomando notas. Ella misma cavó su agujero más profundo con cada excusa, mientras Shane solo estaba de pie sosteniendo la pala. Luego su propia voz sale por el altavoz del teléfono y de repente no hay dónde esconderse. No estás siendo paranoico. No, eso no es lo que pasó. Simplemente ella en audio de alta definición llamando patético a su novio y planeando su eliminación. El argumento de 2 años juntos significaron algo es irónico viniendo de alguien que pasó una parte significativa de esos 2 años ejecutando una operación a largo plazo. No puedes usar la relación como un escudo cuando la estabas usando como un arma. Y él te iba a decir eventualmente sobre el reloj robado. Señora vendió una reliquia familiar y lo llamó Capital Semilla. No había ningún eventualmente, solo había la esperanza de que él nunca se diera cuenta. Luego vinieron las llamadas de Colin. Claramente había estado esperando tener noticias de Megan porque 20 minutos después de nuestra conversación su nombre se iluminó en mi teléfono. Contesté y antes de que pudiera decir nada le dije que lo sabía todo. Las grabaciones, el plan, el reloj, todo. Colin intentó usar el ángulo de la hermandad primero. Dijo que yo estaba exagerando, que no era lo que pensaba. Cuando eso falló, se enojó. Dijo que siempre fui demasiado sensible, siempre buscando razones para sentirme como una víctima. El clásico Colin haciendo de mi reacción el problema en lugar de sus acciones. Le dije que ya había enviado las grabaciones a nuestros padres, cada palabra, cada imitación burlona de mí, cada detalle sobre su plan. Su tono cambió de inmediato. Empezó a rogarme que no arruinara su relación con mamá y papá. Dijo que no podía soportar que supieran que había fracasado, que supieran que había estado mintiendo, que supieran lo que pensaba de su propio hermano. El niño de oro aterrorizado de perder su posición. Le di a Megan exactamente 48 horas. Intentó extenderlo, intentó negociar, intentó amenazar con decirle a la gente que la eché injustamente. Le recordé que tenía grabaciones de ella admitiendo el robo y la conspiración. Empacó y se fue ese domingo por la noche. Colin apareció el lunes intentando interceptar antes de que ella se fuera por completo. Pensó que tal vez aún podrían salvar algo si combinaban recursos. No lo dejé entrar. Le dije a través de la puerta que ya no era bienvenido en mi apartamento, que en lo que a mí respectaba, ahora yo era hijo único. Mis padres me llamaron esa noche después de revisar las grabaciones. Mi mamá estaba devastada. Mi papá estaba furioso con Colin. Por primera vez en toda mi vida vieron la verdadera dinámica entre nosotros. Vieron quién era Colin en realidad cuando creía que nadie miraba. Para el miércoles tanto Megan como Colin estaban en apuros. Ella se estaba quedando en el sofá de alguien. A él se le estaban acabando los amigos dispuestos a alojarlo. Empezaron a enviarme mensajes juntos, coordinando sus súplicas, preguntando dónde se suponía que iban a vivir, diciendo que no podía hacer esto, afirmando que estaban bromeando, rogando que los dejara explicar. Los dejé sentados en esa incertidumbre, la misma incertidumbre que planearon para mí. El mismo suelo desapareciendo bajo sus pies que querían que yo experimentara. No ejecutaron nada, pero yo sí. El manual de jugadas de Colin en una sola llamada telefónica. Paso 1, estás exagerando. Paso 2, eres demasiado sensible. Paso 3, por favor no le digas a mamá. El niño de oro hizo un speedrun pasando por la negación y la desviación directamente a rogar en el momento en que su imagen estaba en juego. Toda esa energía de hermano mayor se evaporó cuando los padres estaban a punto de escuchar quién era realmente. En lo que a mí respecta, ahora soy hijo único. A través de la puerta Shane ni siquiera lo dejó entrar para tener esa conversación. Colin tuvo que quedarse en un pasillo y recibir su despido de la familia como un paquete que no pudo ser entregado. El simbolismo es una obra maestra, un beso del chef. Lo que me atrapa es que se enviaran mensajes juntos al final coordinando sus súplicas. Planearon juntos, conspiraron juntos y ahora no tienen hogar juntos. Es poético. Querían combinar recursos para quitarle el apartamento a Shane. Ahora están combinando recursos para pedir piedad.